cosas de la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos que nos han acercado a esta semana, a este momento. Hemos estado viendo a Jesús desde una perspectiva diferente, con esta carta especial que fue escrita para aquellos creyentes que eran judíos, pero que habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy día, como el próximo domingo también, vamos a hacer un paréntesis en esa temática. Ya nos corresponde ir a Hebreos 9 y 10, más adelante, 8, ¿verdad? Que terminamos recién en 7, 8, 9 y 10. Pero vamos a analizar hoy día lo que es esta semana, el comienzo de esta semana tan especial que la humanidad la recuerda siempre. Los judíos recuerdan también estos días porque para ellos es la Pesaj, es la Pascua, y para nosotros debiera también tener una connotación que estimule nuestro amor, devoción y servicio al Señor. Hay detalles en la Escritura que por nuestra tradición cultural, religiosa, latinoamericana, donde somos, en vez de ser cristianos, somos más bien romanos en nuestra creencia del cristianismo. De hecho, cuando yo era ateo, yo rechacé a Dios, rechacé el cristianismo, rechacé todo eso por lo que vi en la iglesia de Roma. Yo no conocía a Cristo, porque la iglesia de Roma nunca me presentó al Cristo de la Biblia. Pero yo quiero que veamos las cosas como el Señor las ve en su santa palabra. Para eso les invito a acompañarme en la entrada triunfal, eso es lo que vamos a estar viendo, la entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, en la vida de Jesús hay 3 veces que entra a Jerusalén, aunque entró muchas veces. Elegí el Evangelio de San Marcos porque Marcos se cuidó bastante de no mencionar anteriormente, hasta el capítulo 11, no menciona que Jesús haya ido alguna vez a Jerusalén. De hecho, sí fue. Usted lee el Evangelio de San Juan, y el Evangelio de Juan sí nos muestra que Jesús había estado en Jerusalén muchas veces. Si alguien estudia la vida de Jesús más profundamente, va a descubrirlo también. Pero Marcos, que tenía un interés especial al escribir, guiado por el Espíritu Santo, no nos olvidemos que Marcos le escribe pensando en la mentalidad del romano. Por esa causa escribe en forma más sintética, más especial. Lucas, cuando escribe, está pensando en los griegos. Mateo está pensando en los judíos. Y Juan está pensando en la Iglesia Universal. De verdad, hermano, no es que haya 4 versiones de la vida de Cristo. Hay 4 evangelios que se complementan porque todos enseñan prácticamente lo mismo. No hay contradicciones en esto. Tuvimos recién la lectura bíblica en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Vamos a meternos en este tema. La pasamos la lectura, ya lo leímos todo, acabamos de leerlo. Así que, como ya estaba diciendo, hasta ese momento, todo el ministerio de Jesús había sido en Galilea o en las regiones alrededor. Ya hemos visto que estuvo en Galilea, en Judea también, estuvo al otro lado del Jordán, en todas las regiones. Pero en Jerusalén como que evitaba ir a Jerusalén. Estuvo, bueno, desde pequeño. Recuerdo cuando se quedó perdido ahí en el templo, a los 12 años. No es que no estuviera, y en otras ocasiones también, usted puede leer el Evangelio de Juan. Pero avancemos porque quiero avanzar lo más posible. Ahora Jesús está en el centro mismo del judaísmo. Ahí está. Está por entrar a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Y además estaban las máximas autoridades religiosas de Israel. Él sabía lo que iba, sí sabía. Cuando uno lee el otro Evangelio, él dice, Padre, la hora ha llegado. Cuando está orando. Juan 17. Había llegado la hora de ir a Jerusalén. Había llegado la hora de su sacrificio.
¿Lo sabía? Sí, lo sabía. No le hagan caso, hermano, hay una ópera rock antigua que Camilo VI la canta en castellano, Jesucristo Superestrella, donde ponen a un Jesús que no sabe lo que le va a pasar. Quería saber por qué iba a morir. ¿Se acuerdan de esa parte de la canción? Sí. Quiero saber, ya. Pero el Señor mío sí sabía. Él sabía por qué iba. Por eso se evitó todo acto antes, porque había propósitos en Dios. Hermano, estamos ante un Dios que tiene planes. Estamos ante un Dios que antes de que el mundo fuese ya lo tenía todo ahí, en su mente, que es muy diferente a la nuestra. Tú estabas con nombre, apellido de Ruth y con tu conformación genética, con tu ADN. Dios te conoce. No Santa Isabel, no sé otra cosa. Pero Dios nos conoce, como también te conoce. El Señor nos conoce. Así me aseguro que están despiertos. Bien. Hermanos, y ahí está este Señor Jesús nuestro, a quien adoramos y bendecimos. Ahí está, listo a entrar. Los discípulos no saben lo que viene. Lo han escuchado a Jesús decir algunas cosas, pero no las entienden. Nadie sabía qué es lo que venía. Jesús sí estaba claro. A Jesús no lo sorprendió nada. Y todo lo que viene, todo lo que está pasando, en realidad todo lo que pasó en la vida de Jesús, estaba determinado por el Señor, por el Padre. Y el Hijo vino a eso, a hacer la voluntad del Padre completamente. Vamos avanzando, por favor. Ahora Jesús entonces está ahí, donde está la autoridad religiosa. Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. No sé si usted se da cuenta, de pronto San Ángel le decía, mira, no le digas a nadie, calladito nomás, no le diga a nadie que esto te pasó. Como que evitaba la publicidad, ¿no es cierto? En alguna ocasión alguien, un endemoniado, lo quiso seguir y todo eso, no dijo, no, es mucho, se complica, anda a tu casa y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. El Señor evitaba que su nombre antes de tiempo surgiera muy públicamente. Él estaba haciendo un trabajo, el trabajo del Mesías, el del Cristo, pero lo estaba haciendo en la humildad que él vino en esta primera ocasión. Y eso Marcos lo está dejando clarito. Por favor, sigan. Se retiraba con sus discípulos para orar, tener instrucción privada con ellos. En una ocasión quisieron hacerlo rey y él se fue. La multitud ya estaba entusiasmada con él. Pero ahora, en este momento, cuando se cumple este plazo, después que él dijo la hora Padre ha llegado, ahora él lo ve todo diferente y las cosas cambian. Ahora él quiere publicidad. ¿Le suena raro? Ahora él quiere que esto sea notorio. Ahora él quiere que esto deje una marca indeleble en el corazón del pueblo judío. Él vino a algo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esta es una de las pruebas de que esto sucedió. Juan capítulo 1, versículo 11 lo dice. Pero aquí está la prueba palpable de que esto fue así. Ahora él quería que todos lo vieran. Ahora él quería entrar como lo que él era. Hasta ese momento estaba con un perfil bajo. Por eso es importante este llamado Domingo de Ramos. Por eso es importante. No porque usted toma las ramitas y se las bendice y usted las deja como un amuleto en la casa. ¿Para qué quiero las ramitas, hermanos, bendecidas por el Señor? ¿Para qué quiero esas ramitas? Si tengo el Señor. ¿Para qué quiero una fotografía de mi señora? Si la tengo a ella. La prefiero a ella. Aunque sea linda la foto, también. Pero yo prefiero que esté ahí. Hermano, ¿para qué queremos amuletos y estas cosas? Estas no tienen nada que ver con el cristianismo verdadero. Los discípulos, los apóstoles jamás le enseñaron a la gente, lleve sus ramitas y se las vamos a bendecir con ramitas y con incienso y usted se las lleva y le va a ir bien todo el año. Nunca. Hermano, yo le aseguro, hoy día mucha gente pasaba con ramas por ahí. Iban a su iglesia y las bendecían. Después llegaban a la casa y las ponían dejar en la puerta colgadita o en algún lugar. Porque así son bendecidos, hermano. La bendición no son las ramitas. La bendición es el que pisó la ramita.
La bendición es el Cristo de la gloria. Él es el que bendice y Él es la bendición misma. Y ahora este Cristo, este Jesús nuestro, que es el Mesías, se da a conocer ahora recién como lo que Él es. Por favor, avanzamos todavía un poco más. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, si hubiese sido antes, habría adelantado también el momento de la cruz. Si Él se va a conocer antes, lo habrían tomado y lo habrían. Porque los dirigentes judíos no estaban dispuestos a aceptarlo. Y Él no habría tenido tiempo de preparar, como preparó por 3 años y medio a sus discípulos, hasta formarlos a su grupito en los apóstoles que después siguieron por su enseñanza. Siempre, el plan de Dios es muy claro. Yo me preguntaba, cuando yo era ateo, me preguntaba, ¿qué pasa con este Jesús? Ahí están bajo perfil y de repente, ¿qué le bajó? Ay, hermano, yo no entendía nada. Ahora que lo entiendo, me gozo en el Señor de poder tener esa claridad en mi corazón. Mi Dios siempre sabe lo que hace. Nunca está como perdido en el espacio. Lo sabe todo. Tiene todo control de todas las cosas. Hermano, aún de tus problemas, aún de tu vida, no te olvides de esto. Puedes confiar plenamente. No solamente confía en Dios como el que te salva y te da vida eterna y te perdona los pecados. Confía en Él como tu Padre que te cuida, te ama y te dirige, te guía y de vez en cuando nos castiga para que andemos bien. Por favor, vamos avanzando. Pero si bien no habría sido conveniente presentarse antes, habría sido malo en forma pública, pues por otro lado, hermano, hay una paradoja. Era importantísimo, más bien imprescindible, hacerlo. Jesús tenía que hacerlo en algún momento de su historia, tenía que mostrarse como el Mesías. Llegó el momento. Recuerdan, Él dijo, Padre, la hora ha llegado, esta es la hora. Llegó el momento. Avanzamos, por favor. Ayúdeme leyendo usted esta parte, porque estamos haciendo una declaración de verdad, que es verdadera y en la cual nuestro corazón cree. ¿Qué dice? Ya que Jesús era el Mesías prometido, y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tenía que ser necesariamente Jerusalén, la capital del reino. Hermano, esta era la hora. María quiso adelantar todo esto. Su mamá, cuando le dijo, ahora manifiéstate, pues hijo, ahora es la oportunidad, mira, hay tanta gente en esta fiesta, en este matrimonio, en esta boda, allá en Caná, transforma el agua en vino, hace algún milagrito, que se note que tú estás aquí. Jesús dijo, mi hora no ha llegado, mujer. Igual hizo un milagro, pero así, acallado, sin llamar la atención, sin que nadie pusiera los ojos en él. Pusieron los ojos en el vino, ¿no? Hermanos queridos, no nos olvidemos. Cuando llegó la hora, el Señor se reveló. El Señor se mostró como lo que Él era. Él prometió que iba a volver. Cuando llegue la hora lo va a hacer, hermano. No se preocupe, no diga, ay, que se tarda el Señor, ¿por qué no viene mañana o no viene de inmediato? Hermano, Él tiene su tiempo. Lo único que yo sé ahora, en este momento, es que estamos muy cerca. Él viene y viene pronto. Es muy serio lo que estoy diciendo. Pero ahora, ¿cuál era el mejor lugar? Hermano, cuando los reyes magos llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido, ¿dónde buscaron al rey? No fueron a Belén. ¿Dónde buscaron al rey? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la capital de Judá. Era la capital de los judíos. Hermano, ahora Jesús se presenta como el Mesías. Se presenta como el descendiente de David, digno de tomar el trono de su rey, de su padre. Recuerde que Jesús, según la carne, era descendiente por la línea de María, de David. Y por la línea de José también, con la excepción que José no fue papá, porque el Espíritu Santo intervino antes. Jesús es hijo de Dios, pero también es hijo de David, por la línea materna. Por favor, sigamos. Jesús era el legítimo hijo de David, absolutamente legítimo, tenía las credenciales. Aquel a quien Dios había prometido su trono, ¿a quién? A David. Se le prometió y dijo que iba una descendencia de él, iba a estar en el trono para siempre. Él era el heredero de todas las promesas hechas al rey David. Los judíos esperaban eso. Todos los años decían, ¿cuándo llegará el Mesías? Así como nosotros decimos, ¿cuándo vendrá el Señor? Así ellos decían, ¿cuándo vendrá el Mesías?
Avanzamos, por favor. Esto es lo importante. Aquí hay tres cosas: la cruz, el trono y el rey. Porque este pasaje nos está presentando a Jesús como el rey esperado. Curiosamente, terminó esa misma semana muriendo en una cruz que para los judíos era algo vergonzoso, porque en la cruz sacrificaban a los criminales. Jesús murió como un criminal al lado de los criminales. Hermano, así nos ve Dios a nosotros, como criminales. Y Él tomó tu lugar y el mío. Amén. No tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Es solo la gracia de Dios quien va a transformar todo esto. No lo sabía. Y aquí tenemos entonces estas paradojas. Avanzamos, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la cruz con el trono? Y los sufrimientos de este que iba a la cruz, con su gloria como rey. Hasta el día de hoy muchos judíos, la mayoría, rechazan a Jesús como el Mesías. Porque para ellos el Mesías es el que iba a reinar. No tuvieron nunca en la mente a un Mesías que tenía que sufrir. El libro de Isaías le estaba cerrado. El libro de Isaías habla acerca de Jesús como el siervo de Dios sufriente. Usted lo ha leído en Isaías 53, y si no lo ha hecho, léalo, y va a quedar admirado cómo un hombre antes, 700 años antes de que Jesús naciera, estaba describiendo lo que iba a ser la muerte de Jesús. ¿Cómo es posible? Algunos dicen, como yo mismo decía, no, que esto lo escribieron después. ¡Qué ignorancia la mía, hermano! Como muchas personas hoy día que se confiesan ateas. Dicen, no, es que esto no puede ser, porque esto lo escribieron después, ahí entonces hacen coincidir las cosas. Hermano, Isaías realmente existió, los libros que él escribió y la profecía que él escribió en el capítulo 53 realmente estaba ahí. De hecho, los descubrimientos arqueológicos muestran manuscritos de esos tiempos, 700 años antes de Cristo, mostrando los sufrimientos. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Recuerdan? Y habla acerca de esta yema nueva, el renuevo de David. Hablando de él, pero habla en estos términos, como un cordero, como un varón quebrantado, como un tan golpeado que estaba desfigurado. Pero no lo busque ahora, léalo después con calma. Ahora, aquí estaban, vamos a relacionar esto. Esto era necesario, muy necesario. Sigamos, por favor. Algunos han pensado que la cruz, yo pensé, cuando era ateo, cuántas cosas no pensaba. Han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en la carrera hacia el trono. Como que lo vio sorpresa. De pronto lo pillaron, no había nada que hacer y lo crucificaron. Y se acabó su deseo de ser rey, porque murió. Y después de esta, mi hijo, no hay otra. Así dice la gente. Dios dice, si hay otra, y es eterna. Y Cristo lo probó. Él venció la muerte, porque estuvo muerto. No un ratito, 3 días y 3 noches. Por eso es importante entender estas cosas. Bueno, avancemos porque quiero llegar lo más allá posible con este mensaje. Hermanos, para los que piensan así, la resurrección fue una invención de los discípulos, que no se conformaban con un final tan trágico de su maestro. ¿Qué piensan ustedes de la resurrección de Cristo? El próximo domingo en la mañana vamos a estar viendo el por qué creemos en la resurrección en la escuela dominical. Vamos a enseñar acerca de eso. Pero aquí estaban ellos, los que no quieren creer, están usando todo esto diciendo que Cristo mismo fue sorprendido con esta muerte. De hecho, hay algunos que lo creen, como ya les mencioné, esta ópera rock, Jesucristo Superestrella. Y hay personas que les gustaba, y también les gustaban algunas canciones. Una canción que cantaba la Magdalena, bonita la canción, que decía, no sé cómo amarle. ¿La recuerdan o no? Sí.
No, sí era bonita la canción, pero oiga, doctrinal y teológicamente mala. Nada que ver con nada. Hermano, esta es la verdad de Dios y debemos entenderlo. Está ese tipo de gente. Espero que usted no esté en este tipo de gente. Espero que usted realmente crea que Cristo venció la muerte. Que realmente crea que esto no fue un accidente, no fue una casualidad lo que le pasó a Jesús y que truncó su carrera. Yo he escuchado a personas que son, según ellos, inteligentes, que son sabios y son ateos, que dicen que el cristianismo fracasó porque su fundador fracasó, lo agarraron y lo mataron. El cristianismo fracasó porque sus seguidores fracasaron también, casi todos murieron. Y el cristianismo no ha podido cambiar el mundo. Así que el cristianismo fracasó. Pero hermano, el cristianismo no está puesto en la tierra para cambiar al mundo. El cristianismo, hermano, los cristianos fueron dejados en la tierra para ser testigos del sacrificio de Cristo. Por eso unos a otros nos decimos, Cristo salva. El pecador recibe al Señor, que arregla tu vida delante de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que enseñamos. No andamos diciendo, les traigo una sociedad mejor. Porque entonces seríamos políticos, hermano. No somos políticos. Somos cristianos. No tenemos más rey que Cristo. Y esperamos su reino. Y de hecho ya somos súbditos de ese reino, porque en el momento que le decimos Señor, estamos reconociendo que Él es el que manda. Nos ponemos bajo su cuidado, bajo su autoridad. Pero ahí está esta gente que no cree en nada y se burla de todo. Hermano, llegará el día que llorará. Y Dios lo sabe. Y al Señor Jesús le dolió. ¿Recuerda cuando está frente a Jerusalén y llora? ¿Por qué lloró? Porque no conoció el tiempo de su visitación. Dios mismo, el Mesías, estaba ahí entre medio y no lo reconocieron. Se entusiasmaron por un ratito, pero luego se olvidaron de todo esto y lo clavaron en la cruz. Avanzamos, por favor. Lean lo que hemos puesto aquí. Esos eran unos, otros que creen. Leo, ¿qué dice? Otros creen que la cruz es un acto divinamente previsto que permitiría a sus siervos viajar por el mundo preparando a las naciones para el reino venidero. Ojo, durante mucho tiempo, hasta el año 1914, ninguno estaba vivo en esa época, ¿cierto? Espero que serían demasiados años, más de 100 ya. Serían 105 años, mucho. Tengo una vecina de 98, pero no, todavía no. Tuvimos un misionero que murió allá en Copiapó nuestro, que murió a los 100 y tanto. Pero ninguno, hermano, ¿cómo es? Antes del año 1914, los cristianos de iglesias, con excepción de los que realmente están basados en la Biblia, que no son muchos, hay muchos que están basados en sus emociones y no en la palabra. Nosotros basamos nuestra fe en la palabra. Y ahí hay fuerza, hermano. Hay firmeza. Porque es la roca. Estamos basados en eso. Hermano, hay muchos que creían que el cristianismo iba a transformar la sociedad, iba a transformar a la humanidad. Y que nosotros íbamos a ser los responsables. Cuando la tierra estuviera llena de buena voluntad, todos los hombres, entonces nosotros prepararíamos el camino para que Él viniera a reinar. Hermano, es una mentira diabólica. ¿Qué se cree? Ningún hombre, por muy santo y bueno que sea, podría hacer eso. Hermano, habrá un juicio. El Señor viene con juicio a las naciones. Y Él va a juzgar. Después reinará por 1000 años. Pero ¿cómo? No estaban basados en la Biblia, tenían ideas extrañas. Lo que es problemático es que todavía algunos basan su fe en esto. Avanzamos, por favor. En las palabras de Jesús, la cruz no era ni un obstáculo ni un intervalo útil, un paréntesis como piensan algunos, sino que era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino. Convenía que Él muriera. Oiga, si antes de que Jesús comience su ministerio, las primeras palabras que alguien dice acerca de Él son: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
estaba diciendo, antes de que Jesús empezase a hablar, estaba diciendo cuál era el destino. Un cordero. Y los corderos estaban destinados para el sacrificio. Un cordero. El Señor Jesús mismo, en la mañana lo decíamos de memoria, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a enseñarnos a ser buenas personas, hermano. Jesús no vino a enseñarnos a amar al prójimo nomás. Son cosas que Él enseñó y que son buenas. Pero lo que Él vino a hacer fue a morir por nosotros para darnos la vida eterna con su triunfo sobre la muerte. A eso vino. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. Y Él nos vino a vivificar. Hermano, ¿qué piensa la gente cuando toma ramitas y las lleva a un lugar y a otro? No están pensando en esto, están pensando en superstición, en buena suerte, están pensando en una bendición que no está en ninguna parte. La bendición no es la ramita, como ya dije al comienzo, la bendición es el Señor mismo. El Señor sí sabía a qué venía y tenía que cumplirse. Él dijo, el hacer tu voluntad me place. Y se sometió a todo, por amor a ti y a mí. En estos días, a lo mejor van a dar por la tele alguna de las películas, esas muy fuertes, donde se ve el sufrimiento de Jesús. Hermano, ninguna de esas películas se asemeja a la realidad. Porque además del sufrimiento físico, está el sufrimiento moral de un ser que nunca pecó. Y sin embargo llevó sobre sí el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a amar a este Jesús? ¿Cómo no vamos a amarlo? Y hermano, todavía hay gente que cree que el hombre se puede salvar a sí mismo. Todavía hay gente que tiene su propia filosofía de vida. Y no quieren aceptar lo que Dios dice. Con razón habrá un juicio, hermano. Porque están desechando lo más valioso. No hay nadie más valioso que el Hijo de Dios. Para Dios, su Hijo era lo más valioso. Y lo dio por amor a ti, por amor a mí. Y el Hijo mismo estuvo dispuesto a entregarse. Así que no me hagan vana la cruz de Cristo. Hermano, en estos días es tiempo de reflexión profunda, es tiempo de agradecimiento profundo, y es tiempo de gozarse delante del Señor. Y queremos poner el énfasis en eso. Avanzamos, todavía no. ¿Me quiere leer esto? Está un poquito más chico para mí la letra ahí, así que me cuesta. ¿Me ayuda a leer qué dice? ¿Qué está viendo la multitud? No deja de resultar sorprendente que en tan solo unos días las multitudes cambiaran tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. ¿No le parece raro, hermano? El día domingo, en ese tiempo, el primer día de la semana, entra a Jerusalén. Y el miércoles lo están matando. Usted sabe que yo digo con propiedad el miércoles, Jesús no murió un viernes, lo podemos probar. No murió un viernes, murió un miércoles. Está claro. Por lo menos, para mí. Y espero que para todos los que hemos estudiado esto y lo hemos compartido. Pero aquí está, hermano, ¿por qué cambiaron de opinión? Estos mismos, no los discípulos que fueron los primeros en decir Hosana al que viene en el nombre del Señor, sino que los otros, los que se entusiasmaron brevemente porque había mucha gente ahí entrando a Jerusalén por la Pascua. Había mucha gente. Muchos de ellos se entusiasmaron gritando. Hermano, días después gritaban, crucifícale, crucifícale. Así de veridosa es la humanidad. Así de veridosos fueron los judíos. Hermano, yo espero que una vez que has creído en Cristo, mantengas esa fe. Porque Él lo es todo para nosotros. ¿Avanzamos todavía? ¿Qué dice? Todo esto entonces, ya está medio chico, ¿me ayuda por favor leyendo? Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué estaban aclamándole como rey. Algunos lo veían como un Mesías en sentido político que se levantaría contra el poder militar y político de los romanos. A mí no me cabe duda que cuando empezaron a reconocer, porque hermanos, recuerden uno de los últimos milagros del Señor, y todavía venía entrando por la puerta que venía desde Betania, hermano, muchos estaban pensando en Lázaro. Oiga, ¿a quién más vamos a esperar? Este hombre es capaz de resucitar muertos que llevan 4 días muertos. Este es el Mesías.
¿Quién es el que viene? Se preguntarían a lo mejor ellos que estaban entrando a Jerusalén. Oye, ¿por qué tanto barullo? No, es Jesús. ¿Y qué hizo? No, resucitó un hombre, tenemos pruebas. Ah, no, este es el Mesías. Y gritaban y estaban convencidos que Jesús iba a entrar, iba a llegar hasta donde estaba el templo, iba a hacer alguna proclamación y enseguida quizás qué milagro y chao los romanos. A matar romanos, se ha dicho. Hermanos, muchos de ellos creían que eso es lo que venía. Ahora es el rey. Recuerden que el rey David, ascendiente de Jesús, era un rey bueno para la pelea. Mataba a leones cuando era cabro chico con una honda. Hasta un gigante le dio media aquí. Era jovencito. Fue rey, guerrero, mercenario, porque se ofreció para otros reyes de otros lugares cuando fue perseguido por Saúl. Hermano, quizás ¿qué pensaban de este Jesús? Hermanos queridos, lo veían como el Mesías, pero un Mesías político. Este nos va a liberar. Este nos va a liberar de Roma. Yo no sé cómo ves a Jesús, hermano, pero me he dado cuenta que en el día de hoy hay personas que ven a Jesús no como deberían verlo. Yo he escuchado a personas que me dicen, mire pastor, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando mi marido deje el trago. Si mi marido, mire, yo le prometo, pastor, se lo juro, pastor, si mi esposo deja la borrachera y deja el trago, yo me hago evangélico. Por favor. No, si el Señor me responde esto, yo me hago, no te hagan nada. Si el Señor no vino a solucionar ese tipo de problemas, el Señor vino a salvar tu alma. Pero ya ellos en ese tiempo estaban equivocados. No, el Señor sí, ahora sí viene, nada que ver. Él venía a libertar el corazón. Él venía a ponernos de buenas de nuevo con el Padre, porque la relación estaba rota, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos y están destituidos de la gloria de Dios. Lo dijeron los pequeñitos en la mañana, Romanos 3:23. Fue lindo escuchar. A la Sofía y lo dijo bien. Gracias, tía, sigan enseñando a salir la noche. Me gustó. Por favor, avancemos todavía más. Otros tal vez se unieron a la comitiva que venía de Betania porque habrían oído el milagro de la resurrección de Lázaro y sentían curiosidad por verla, a lo mejor por eso estaban ahí. Hay gente que llega a Jesús por curiosidad. Hay gente que viene a la iglesia por curiosidad. ¿A qué viene? No, quiero ver cómo es esta cuestión, ando buscando, quiero saber. Pero hermano, han picoteado con los Rosacruces, la teosofía, se han metido con el budismo, han buscado por todos lados. Jesús y la iglesia de Cristo no es un lugar donde usted va a buscar lo que no va a encontrar ahí. Pero si usted busca salvación y vida eterna, Jesús es el camino. Ahí está la respuesta. Pero aquí estaban estos, venían por curiosidad. Espero que usted no sea cristiano por curiosidad, hermano. Sería lamentable eso. Avanzamos todavía más. Muchos se sentirían contagiados por el entusiasmo. También nos pasa. Nos entusiasmamos cuando otros están así contentos y eufóricos, como que no, y caemos en la misma cuestión, en la misma rutina, somos imitadores de los demás. Así que algunos escuchaban que unos gritaban, yo también grito, pues se entusiasmaban y gritaban y proclamaban, pero no tenían nada en el corazón. Simplemente un entusiasmo pasajero. Lamentablemente el entusiasmo es pasajero. Nunca estamos siempre allá arriba. Pero cuando uno tiene las cosas bien claras en su corazón, en su mente, en cualquier momento se acuerda y el corazón se alegra. Pero si tú te alegraste por una cosa y después ni supiste por qué te alegraste, ¿cuándo te vas a alegrar de nuevo? No puedes, porque no tienes raíz. Yo agradezco a Dios que nuestra fe está basada no en la emoción, sino en el conocimiento de Dios. Y así debe ser. Entonces, estos actuaban por imitación. Yo he conocido gente que se bautizó por imitación. ¿Por qué se bautizó entonces este hermano cuando pasa el tiempo y veo que no hay, algo pasa? No, es que como los otros se iban a bautizar, yo también dije, ya, pues yo también me bautizo. Espero que no, hermano. Espero que usted lo haga por conciencia clara de servir y querer caminar con el Señor obedeciendo, porque eso es el bautismo, un paso de obediencia. ¿Avanzamos? Aquí me tienen que ayudar, se juntaron mucho. ¿Qué dice? Quizá estaban allí porque era la fiesta de la Pascua y Jesús pasaba a su lado. Y otros, como los líderes religiosos, lo observaban mientras preparaban su muerte. Cada uno estaba ahí con su propia idea.
Todos gritaban hosana, algunos observaban, pero todos estaban en ese entusiasmo y cada uno tenía una idea propia. Avanzamos. Pero hermano, preguntémonos, ¿habría alguien que entendía ahí, en ese momento, que Jesús era el rey manso y humilde que se había profetizado en Zacarías? Claro que Zacarías también habla de un rey que viene a reinar de otra manera, pero lo dice claramente en el capítulo 9. ¿Comprenderían ellos que él iba a ocupar una cruz y no un trono ahora? Nadie lo creía, ni los enemigos, ni los discípulos. No tenían idea de lo que estaba pasando. Usted y yo tenemos un privilegio. Miramos desde aquí en retrospectiva y nos damos cuenta de la maravilla que el Señor hizo en todo esto. Ellos no lo sabían. Vivían el acontecimiento, eran contemporáneos del suceso, pero no lo sabían. Avanzamos. Desgraciadamente, en nuestros días son muchos los que participan también en actos religiosos cristianos. Siga adelante, por favor. Sin saber quién es Jesús y lo que Él demanda de ellos. Muchas de estas manifestaciones populares, como las que hablamos recién de la ramita y todo eso, son muy superficiales. Me refiero a esto de las ramas, a esto de comer pescado, y esta cuestión de los huevitos de chocolate para los niños. Hermanos, no caiga en eso. Eso es prostituir el Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con Cristo eso. Nada. Pareciera que fuera algo en recuerdo de Él, pero hace que la gente se olvide de Él. El día viernes, el día que la gente supuestamente cree que murió Jesús, ¿en qué anda preocupada la dueña de casa? ¿Dónde está el pescado más barato? Que el pescado esté fresco. ¿Cómo hago una receta distinta? Porque todos los años la misma cuestión. Hermanos amados, no. Nuestra mente, nuestro corazón debe estar en Él, en Él. ¿Por qué me amó tanto? Que Él murió por mí. Una sensación de gratitud profunda. Porque nos salvó, porque nos liberó, porque en Él son perdonados nuestros pecados. ¿Qué estar pensando en comer pescado, hermano? ¿Qué estar pensando en dónde le guardan los huevitos a los niños para que los busquen? En vez de enseñarle a nuestros hijos, mira, en este día los discípulos descubrieron que el Señor había vencido la muerte. ¿Quieres que te cuente la historia? ¿Pero qué hacemos? Tugar, salir a buscar los chocolates hay que encontrar. No salió como eso. No lo repitan después, hermano. Hermano, si quieren comer chocolate, comen chocolate, pero no, esto no corresponde para nada. Por favor, sigamos, porque el tiempo va pasando y yo quiero terminar este año. Veamos algunas cosas. Los preparativos, y aquí me llama la atención lo que está en la palabra de Dios. El Señor preparó anticipadamente los detalles de su entrada en Jerusalén. ¿Sabe Jesús? 3 veces, yo lo mencioné antes y después lo dejé de lado, porque no lo anoté, pero lo tengo claro en mi mente. 3 veces entra a Jerusalén en cuanto a condición de Mesías. La primera es esta, la entrada triunfal. La menciono nomás, porque no voy a hablar de eso ahora, de lo que viene después. La segunda vez son unos días después, cuando entra a Jerusalén de nuevo para comer la cena con los discípulos. Entró a Jerusalén, viniendo de afuera. La tercera vez será cuando venga desde el cielo, como rey. Como rey. Cuando entró la primera vez, venía como rey, humilde, manso, en un pollino. Cuando venga la tercera vez, entonces, como la tercera, recuerden, la segunda vez vino como el Mesías que iba a morir en la cruz. Y preparó, y cambió el pacto. Dijo, hasta aquí llegó el antiguo pacto. Y este pacto es nuevo, en mi sangre. ¿Recuerdan? Cuando instituyó la cena del Señor, con pan y con vino. La tercera vez, cuando venga, viene a reinar. Pero no se olviden, viene como juez también. Y va a juzgar a las naciones. Pero eso lo digo entre un paréntesis grande. A mí me gustaría detenerme y explicar todas estas cosas una por una, pero el tiempo que tenemos es muy breve como para quedarnos de analizar. No sé si vamos a alcanzar a decir mucho. Avanzamos, por favor.
Para ello envió primero a 2 de sus discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino sobre el cual iba a entrar montado. Sigamos, avancemos lo más que podamos. Jesús podría haber entrado en la ciudad andando. Hermanos, si otras veces estaba ya en Jerusalén, aunque ahora está en forma destacada, no quería hacerlo en forma pública. ¿Por qué no entró caminando, como cualquiera? Ahora él tenía un propósito concreto. Él quería que todo el mundo supiera quién era él. Hermanos, hasta el día de hoy, recuerde, Jesús también quiere que todo el mundo sepa quién es él. El mundo está equivocado por Jesús. No saben quién es él. Tienen una idea de él. No saben de él. Tú tienes un privilegio grande. Tú le conoces. Él vive en ti y tu vida está escondida en él. Es maravilloso, hermano. Tú tienes una responsabilidad. Tú eres testigo de Cristo. Donde tú vayas, tienes que contarle a otros quién es realmente este Jesús. Pero ahora Jesús quería revelarse. Este mismo Jesús que decía no le diga a nadie, ahora está ahí para que todos lo vean. Por favor, avanzamos todavía más. Hay otra cosa aquí, que estaba, ya la mencioné antes, la profecía de Zacarías. Es muy probable que ni los discípulos, ni tampoco las multitudes se dieran cuenta en medio de este todo entusiasmo generalizado, avanzamos, que en aquel preciso momento ellos estaban siendo testigos y estaban participando en el cumplimiento de una profecía, la profecía de Zacarías, lo que él había anunciado algunos siglos antes. Por favor, veamos esto. Está aquí en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Por favor, léalo usted fuerte, porque esto es lo que está sucediendo exactamente. Mira lo que dice. Léelo, por favor. ¿Qué dice? Alégrate mucho y agradecieron, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Hermano, deliberadamente esto se estaba cumpliendo. Fue así, exactamente así. Jesús estaba cumpliendo en él lo que ya estaba profetizado. Él venía como rey. ¿Pero qué tipo de rey? Dice Zacarías. Humilde. Un rey que venía en paz. Un rey que no venía en triunfo, sino que venía en paz. Eso es lo que está pasando ahí. Y se está cumpliendo. Y esos hombres fueron testigos de esa verdad. Él ya vino como rey. Y la gente lo rechazó. Qué bueno, hermano, que usted lo recibió como Salvador y Rey de su vida. Qué bueno que otros lo puedan recibir también. Por eso es tan importante. El hermano Francisco nos está invitando para el próximo domingo. Hermano, usted tiene amigos, tiene vecinos, tiene familia que no conoce al Señor, o que es reacio, o que a lo mejor usted no tiene las condiciones como para explicarle algunas cosas. Queremos tener un culto el próximo domingo, en la noche, evangelístico, donde podamos explicar el plan de salvación, lo que Cristo realmente hizo. Y no estamos prometiendo que la gente se va a convertir, pero vamos a predicar la palabra, la verdad. Y el que quiere oír, oiga. Dale una oportunidad a las personas que amas y trata de invitarles para la próxima semana. Avanzamos, por favor. Estamos ahí, Zacarías, capítulo 9. Ahora, me lo pasé por alto, pero vuelvo. Un pollino sobre el que nadie había montado nunca. Lo habíamos leído. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. ¿Está claro? Todos estamos de acuerdo con esto del pollino, de un asno pequeño. No una guaguita de asno, hermano, donde no se puede montar. No, ya tenía las ancas firmes, ya era... pero nadie se había montado en él. En realidad, hermano, hasta era peligroso montar un pollino así. Pero sigamos, por favor. Sigamos. Lee lo que he puesto. ¿Qué dice? El pollino de asno es un... difícil de domesticar para ser montado. Por lo tanto, cuando el Señor lo montó, el animal se comportó de una forma dócil. Esto fue evidentemente un milagro que demostró el poder y señorío del Señor sobre la creación animal. Y eso es una gran verdad. Hermanos, los potros, todos los equinos en general,
no le gusta que nadie se le suba arriba. Y tiene que pasar por un proceso antes. No sé si alguno de ustedes ha pasado, ha tenido vida de campo, ha visto películas por lo menos. Hermano, montar un caballo, un potro o un burro, no es una cuestión de que el burro diga, ah, ya, bueno, súbase nomás. No. Menos un burro nervioso, chico, que no sabe qué está pasando. No tiene experiencia. Tienen que domarlo primero. Primero le ponen un peso y lo hacen pasear. Le cierran los ojos para que no se asusten y anden. Y hermano, con Jesús no hicieron nada de eso. Trajeron el pollino, lo pusieron las mantas arriba y siéntate. Y se sentó. Era algo sobrenatural. Hermano, no nos olvidemos, el Señor es rey de todo. Es rey de su creación. Él enseñaría sobre todas las cosas. Recuerda, Él le dio al hombre esa facultad de ser Señor de esta creación. Aunque Él sigue siendo el Dios. Pero Cristo también era hombre. Y en este momento estaba mostrando ese dominio que el hombre nunca debió perder sobre toda la naturaleza que Dios creó. Pero sigamos, porque eso me puede desviar para otro lado, que tiene que ver con lo animalista, cuando me quiero poner en ese tema. Ahora, hermano, esta no era la lección principal, no es que el Señor quería mostrar su dominio sobre lo animalista y toda su cuestión, aunque sí, está ahí. No es que Cristo quería enseñarnos esto, sino que todavía hay otro propósito. ¿Qué más dice? Había otro detalle, más importante, y era que un animal dedicado a un propósito santo, sagrado, no debía haber sido usado jamás antes para ninguna tarea cotidiana. Tengo 2 versículos que quiero que usted lea para que entendamos un poco lo que realmente estaba sucediendo ahí. Habían cosas milagrosas, pero también habían cosas que evidenciaban que el que entraba ahí no era solo un rey, humanamente hablando, era algo más que eso. Mira número 19, versículo 2. Está aquí escrito, así que léalo fuerte. ¿Me ayuda? ¿Qué dice? Esta es la ordenanza del rey que Jehová ha prescrito, diciendo: y a los hijos de Israel que te traigan una vaca sana, perfecta, la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. En el fondo, traen un animal, esto era para consagrar, traen un animal que nunca haya sido usado para un propósito humano, que nadie lo haya usado, porque Dios lo quería usar para consagración. Por favor, otro pasaje que tengo ahí, Deuteronomio 21, la segunda parte, capítulo 3b. Lea esto, ¿qué dice? Tomarán las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado el yugo. No sé si entiende. ¿Por qué no fue la burra que está acostumbrada al peso? La mamá. Trajeron al pollino. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a ser usada por el Dios hombre, Jesucristo nuestro Señor. Estaba consagrada para Él. Hermano, nosotros tenemos alto traqueteo ya como personas, y hemos usado nuestra vida para muchas cosas. Pero no olvidemos, hermano, que en Cristo somos nuevas criaturas. Y todo esto que es nuevo debe estar consagrado al Señor. Solo Él tiene que tener dominio sobre nosotros. Si nos quiere usar como usó un burrito, que nos use. Si nos quiere usar para que seamos elocuentes predicadores, que lo haga. Si nos quiere usar para que tomemos la escoba y barramos, hagámoslo. Porque, hermano, no importa lo que uno hace, por muy humilde que sea, lo que importa es que Él te usa. Y Él eligió a ese pollino. Él sabía dónde estaba. Dijo hasta lo que le podían decir, no, tráiganlo nomás. Hermano, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros que valimos más que un burro, hermano? Espero. Dios sí sabe quiénes somos. Y así también quiere usar. No va a entrar a Jerusalén con nosotros, pero quiere que nosotros seamos elementos que glorifiquen su nombre. Amén. Tengo mucho más que decir, pero no lo puedo decir ya, por el tiempo. A menos que sigamos con un avivamiento hasta las 10. No lo vamos a hacer, hermano, no vamos a usar. Pero de verdad, hay muchas lecciones. Me quedaron más de la mitad de las cosas que quería decir,
pero de pronto yo me doy cuenta que quiero decirlo todo y no es posible. Pero lo que he dicho es suficiente para que entendamos que esta semana es especial, para que no seamos como las demás naciones, los demás que están haciendo de esta fecha algo que no glorifica realmente a Dios. Pero Dios te creó, si tú lees Efesios 1, para gloria de su nombre. Y que seas usado para gloria de su nombre en estos días. Que Él reconforte tu corazón, que Él te santifique y que tú santifiques el nombre de tu Dios. Atesora la palabra de Dios en tu alma y disponte a ser usado por el Señor. Que Dios nos bendiga, nos guarde y cuando Él quiera nos use. Me comprometo a terminar todo esto, no la próxima semana, algo distinto, pero sí esto lo quiero complementar más adelante en otro mensaje, para que no quede inconcluso, porque hay todavía más cosas que aprender de esta entrada triunfal de Jesús y que nos prepare para la próxima entrada, cuando Él venga desde los cielos. Una pura pregunta, pastor, perdón. Habla de una vaca que no haya trabajado, una becerra, se refiere a lo que para nosotros. Hermano, la respuesta la damos después, cuando estamos en el mensaje, no es un estudio, no hay preguntas. Sí, un buey. Una vaca. Equivale a la acción de lo que hace un buey para nosotros. Sí, exactamente. Aunque, hermano, cuando estamos dando el mensaje, no hay interrupciones. Perdón. No, está bien. Pero sí, con mucho gusto, como le podemos contestar después. ¿Ya? Recuerde que la vaca alazana, para decirlo ya por último, está adaptada por el Señor de una raza especial que había desaparecido de Israel a propósito. Hoy día los judíos vuelven a tener vaca alazana y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque sin una vaca alazana ellos no podrían purificar de nuevo el templo para rededicarlo a Dios. Pero ahora ya hay vacas alazanas. ¿Casualidad? Aprovechamos todo esto para mirar hacia adelante, no solamente lo que el Señor ha hecho, sino lo que hará todavía. Y todavía está usando a su pueblo y lo va a levantar para que muchos lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, meditamos en el Señor, oramos, ¿me acompañan? Con gratitud, Padre, en nuestros corazones bendecimos tu nombre nuevamente, porque en tu amor y en tu gracia nos has puesto en esta etapa de la historia. Y podemos mirar en tu palabra y mirar en la historia la obra de Cristo y entender todo lo que sucedió con Él. Gracias, Señor. La gente que estuvo en ese momento y que gritaba, Hosana, sálvanos, ahora no sabían lo que estaban diciendo. Señor, te damos gracias porque tú nos salvaste y has dejado en nosotros el ministerio de la reconciliación. Como embajadores de Cristo, que le digamos a otro que en Cristo está la salvación y el perdón de pecados. Nos das una oportunidad de hacerlo para el próximo domingo. Nos da la oportunidad de reunirnos recordando la resurrección. Señor, que nadie nos robe el gozo de esta comunión tan especial con tu Hijo, con tu palabra, con tu Espíritu. Bendice a esta tu iglesia, bendice esta tu palabra, completa tu obra, hablando al corazón de los que hoy día la escucharon. Y si hay algo que practicar, sobre todo esto de consagrarnos nosotros mismos para tu servicio, que seamos capaces de hacerlo como humildes burritos que tú puedas usar. Señor, aquí estamos. Y gracias, porque también aquí estás tú, dándonos tu bendición. Gloria a tu nombre, ahora y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.